Y bueno, y desde este momento ya estamos grabando también la clase, así que desde aquí en adelante ya lo van a tener publicado después a través del link de acceso al Google Drive que tenemos previsto para esto. Hacemos un poco de memoria, estamos en el trabajo práctico de mediciones eléctricas. La semana pasada estuvimos haciendo lo que tenía que ver con los cálculos analíticos de los circuitos que íbamos a ensayar. Hoy vamos a simular las mediciones de estos circuitos. Entonces, por eso esta parte se llama experiencia simulada. Si repasamos rápidamente los objetivos que nos habíamos planteado, dentro de estos objetivos, todos los que están, los primeros 3 puntos son los que desarrollamos la semana pasada, que era proyectar los circuitos eléctricos, determinar las condiciones límite de funcionamiento para evitar que se dañaran a la hora de ensayarlos, determinar analíticamente los parámetros de funcionamiento normales según los cuales íbamos a hacer las mediciones, y hoy ya nos vamos a los últimos 4. Vamos a simular el conexionado de estos diferentes circuitos. Hemos seleccionado ya los instrumentos, lo tendríamos que hacer hoy si estuviésemos en el laboratorio, pero al final de la clase pasada estuvimos viendo cuáles eran los 3 instrumentos que íbamos a utilizar para todas las mediciones. Vamos a simular la aplicación de los parámetros de alimentación, es decir, alimentar con 220 volts estos circuitos y ver cómo responden según lo que nosotros hemos calculado. Y a partir de eso vamos a verificar el cumplimiento de las leyes fundamentales de la electrotecnia. Sobre el proyecto de circuitos que hicimos la semana pasada, analizamos 3 circuitos resistivos puros, un circuito resistivo inductivo capacitivo serie, un circuito resistivo inductivo capacitivo paralelo, y hemos hecho ya la selección de los instrumentos. Un repaso rápido de todo esto, con los circuitos de resistivos puros, que eran con resistencias variables, que si bien tenían la posibilidad de modificar su valor entre 0 y 500 ohm, habíamos dicho que íbamos a trabajar con esos valores al máximo, es decir, cada resistencia regulada en 500 ohm. Nos planteábamos trabajar sobre 3 circuitos. Uno conformado por un solo elemento, otro por 2 elementos en serie, otro por 2 elementos en paralelo. A esos 3 circuitos le habíamos calculado la resistencia equivalente. Acá tenemos la tablita, esta abajo a la derecha es la que estuvimos calculando la semana pasada. Para un elemento en serie, un solo elemento tenía 500 ohm, 2 en serie tenían 1000, 2 en paralelo tenían 250 ohm de resistencia equivalente. Habíamos analizado cómo se determinaban las corrientes admisibles máximas para no debíamos superar para que no se dañen estos circuitos. A partir de esas corrientes admisibles habíamos determinado la tensión máxima admisible del circuito, es decir, cuál era la máxima tensión que le podíamos aplicar sin superar estas corrientes, y llegamos a que eran 265 o 530 ohms según el circuito de que se tratara. Como nosotros íbamos a trabajar con 220 volts, 220 está por debajo de cualquiera de esos máximos, entonces no vamos a tener problema. Y a partir de allí hicimos el cálculo de cuál iba a ser la corriente total que iba a consumir el circuito con esos 220 volts. 0,44 amperes una sola resistencia, 0,22 cuando fuesen 2 en serie, 0,88 cuando fuesen 2 en paralelo. Y calculamos las potencias eléctricas que iban a demandar esos circuitos cuando circularan las corrientes que acabamos de identificar, impulsadas por los 220 volts de corriente alterna que le íbamos a aplicar. Después habíamos pasado al proyecto de los circuitos RLC, un circuito serie como el que tenemos representado en los gráficos de la izquierda en el de arriba, un circuito paralelo como el que tenemos abajo aquí a la izquierda. Para estos circuitos habíamos visto que iban a estar conformados en definitiva por una resistencia de 375 ohm, una reactancia inductiva de 439,82 ohm y una reactancia capacitiva de 397,89. Cuando pusiéramos en serie íbamos a tener los 3 elementos conectados en serie y a su vez con la fuente de alimentación. Cuando los pusiéramos en paralelo íbamos a poner a cada uno de ellos en paralelo entre sí y con la fuente de alimentación. Y a partir de ahí habíamos hecho los cálculos para el circuito serie, cuál era la impedancia equivalente, con una tensión aplicada de 220 volts, cuál iba a ser la corriente total que iba a consumir el circuito, y con esa corriente total, cuáles iban a ser las 3 caídas de tensión, B sub R, B sub L y B sub C, en la resistencia, en la inductancia y en la capacitancia. Y para el circuito en paralelo, suponíamos también alimentado con 220 voltios, calculábamos a partir de eso cuánto iba a valer la corriente I sub R, la corriente I sub L, la corriente I sub C,
las corrientes de la resistencia, de la reactancia inductiva y de la reactancia capacitiva. A partir de esas tres corrientes parciales habíamos calculado la corriente total, y de la relación entre la tensión aplicada y la corriente total habíamos calculado la impedancia equivalente. Luego de eso habíamos hecho la selección de los instrumentos ya, en donde dijimos vamos a trabajar todas las mediciones de intensidad que tomemos, lo vamos a tomar con un amperímetro, que tiene una escala uniforme de 0 a 1, un alcance de medición 0 a 1, es decir, 1 amper, un voltímetro con una escala ampliada entre 100 y 500 volts, que tiene un alcance de 400 volts, más allá de que tiene la indicación desde 0 a 500, y un frecuencímetro para medir la frecuencia de nuestro sistema, que tiene un rango de medición de 45 y 55. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. No, profe, por ahora todo bien. La tablita que tenemos justo arriba de los instrumentos, esta es la parte en donde se nos frustraron las anotaciones la semana pasada porque Zoom nos empezó a impedir hacer anotaciones sobre la tabla manualmente, entonces acá está completo. Con el instrumento 1, amperímetro, vamos a medir intensidad, con el 2, voltímetro, vamos a medir tensión, con el 3, frecuencímetro, vamos a medir frecuencia. Habíamos sacado en limpio el tipo de corriente con el que trabajaba cada uno de estos instrumentos, el principio de funcionamiento, la clase, que es un dato esencial para lo que vamos a calcular hoy, la posición de uso, la tensión de ensayo, el alcance de medición, que recién lo mencionamos, 1 para el amperímetro, 400 para el voltímetro, 10 para el frecuencímetro, y el tipo de escala. ¿Por qué remarcamos lo del alcance de medición? Porque recuerden que la clase, como porcentaje del alcance de medición, nos va a dar el error que vamos a tener en cada una de las mediciones que hagamos. Y ya que estamos, lo vamos a plantear ahora mismo, porque esto nos va a ser sumamente útil para cuando lleguemos en un ratito a tener que calcular los errores. Lo importante que debemos destacar acá, una vez que hemos calculado cuál es el error máximo que nos garantiza el fabricante del instrumento, el error no depende del valor que estamos midiendo, depende del propio funcionamiento del instrumento, de lo que nos está garantizando el fabricante. Entonces, por ejemplo, para el amperímetro, que dijimos que es de clase 1,5 y tiene un alcance de medición de 1 amper entre 0, que es el inicio de escala, útil, y 1, que es el final de la escala. El error o exactitud de nuestro instrumento es igual a la clase dividido 100 por el alcance de medición. Es decir, para nuestro amperímetro, ese error va a ser igual a 1,5 dividido 100 por el alcance de medición, que es 1. ¿Alguien tiene una calculadora a mano para hacer rápido ese cálculo? 0,015. Bueno, 0,015. ¿Qué quiere decir esto? Ese error es en amperes, porque es el porcentaje, el 1,5 como porcentaje del alcance de medición, que es de 1 amper. ¿Qué quiere decir? Si yo en este amperímetro tomo una lectura de 0,8, la lectura va a ser 0,8 más menos 0,015 amperes. Es decir, siempre vamos a tener el mismo error. ¿Qué quiere decir esto? Si tomamos 0,8 la lectura en ese momento, el 0,015 es un error determinado con respecto a 0,08. Si yo tomé una lectura de 0,2, va a ser 0,2 más menos 0,015 de nuevo. Es decir, mientras más cerca de 0 nos vamos con la lectura, más representativo es el error comparado con la lectura que estamos tomando. Pero esto es propio del instrumento que estamos utilizando. Conclusión. Este error, 0,015, recuérdenlo por un ratito, cuando lleguemos a las mediciones y tengamos que calcular errores, va a ser siempre el mismo. Vamos a ver qué pasaría con el voltímetro. Con el voltímetro también tenemos una clase de 1,5, una escala ampliada que nos da un alcance de medición de 400. Entonces el error con nuestro voltímetro va a ser igual a la clase dividido 100, para tomarla como porcentaje, del alcance de medición, que es 400.
Entonces 1,5 dividido 100 por 400, se nos van los ceros y nos termina dando 6 volts. ¿Qué quiere decir? Cualquier lectura que yo tome, 150, 200, 300 o 450, va a ser siempre más menos 6 voltios. Es decir, el error de nuestro instrumento garantizado por el fabricante va a ser más menos 6 volts. Acá va de nuevo, si yo tomé una lectura de 450, es 450 más menos 6. Si tomé una lectura de exactamente 100, es 100 más menos 6. El error es más representativo en lecturas más reducidas, pero de nuevo es propio del tipo de escala y del instrumento que estamos utilizando. Y finalmente, para la frecuencia, la misma lógica, 1,5 la clase, alcance de medición, diferencia entre 55 y 45, entonces nuestro error va a ser siempre 1,5 dividido 100 por 10, simplificamos, se va un 0, entonces 1,5 dividido 10, o sea que vamos a tener un error de 0,15 Hz. Entonces, cualquier medición que tomemos entre 45 y 55 va a estar afectada de un más menos 0,15 Hz, que va a ser la tolerancia en función de la exactitud de nuestro instrumento. ¿Alguna duda con respecto a esto? Bien, seguimos entonces. Vamos a nuestros ensayos. Ahora sí les pido que me confirmen si me están escuchando bien, porque ya arrancamos con esta parte ahora que es 100% nueva, entonces me interesa que no nos esté fallando la conexión. ¿Me están escuchando correctamente? Sí, se escucha. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Vamos a ensayar entonces los mismos circuitos resistivos que hemos calculado, pero ahora vamos a ir a simular las mediciones. Vamos a simular las mediciones en el circuito RLC serie, en el circuito RLC paralelo, y a ver, vamos a trabajar con los instrumentos seleccionados ya y que acabamos de mencionar hace un rato. Dentro de el ensayo que deberíamos hacer si estuviésemos en el laboratorio, conectaríamos, por ejemplo, para una sola resistencia, aquí en el gráfico que tenemos a la derecha, vamos a poner el puntero para que se vea, una resistencia única de 500 ohm, alimentada por una fuente de tensión variable que regularíamos en 220 volts para ensayar el circuito. Conectaríamos un voltímetro, conectaríamos un frecuencímetro que van en paralelo con la fuente de alimentación y con la carga, y un amperímetro que va en serie para que registre su intensidad. Acá hemos esquematizado también un batímetro para medir la potencia activa en watts, más allá de que en la práctica no lo usaríamos porque no tenemos de instrumental adecuado para eso en el laboratorio, son de escalas muy grandes, entonces no nos permitirían tomar valores útiles, entonces lo indicamos nada más, pero no lo vamos a utilizar. Y la cuestión es esa, entonces una vez que tenemos todo este circuito conectado, aplicamos 220 volts con la fuente de alimentación, medimos tensión, medimos frecuencia y medimos intensidad consumida por esa resistencia. Después hacemos la conexión para dos circuitos en serie, es el que tenemos a la izquierda, para dos resistencias en serie, este que tenemos a la izquierda, la misma resistencia R1 de recién, pero intercalándole una segunda R2 en serie con la fuente y con la R1. También medimos tensión, medimos corriente, medimos frecuencia, vamos a calcular la potencia, no la vamos a medir. Y para demostrar la segunda regla de Kirchhoff, la que dice que en un circuito que forma una malla, la sumatoria de las tensiones aplicadas por las diferentes fuentes es igual a la sumatoria de las caídas de tensión en las diferentes cargas, mediríamos con un voltímetro igual al que tenemos aquí a la izquierda, mediríamos la caída de tensión en R1 y la caída de tensión en R2. Luego pasamos al tercer circuito, que son dos elementos en paralelo. Es el que tenemos a la derecha, al que le agregamos la resistencia extra R2 que está dibujada en líneas de trazo. Hacemos las mismas mediciones, pero adicionalmente con una pinza voltamperimétrica si estuviéramos en el laboratorio, o hoy con otro amperímetro igual al que tenemos acá para medir la corriente total, lo vamos a intercalar con R1 y con R2 para medir la corriente de la resistencia 1 y la corriente de la resistencia 2. Y después en cada uno de los nodos que forman las conexiones en paralelo de R1 y R2, podríamos por primera regla de Kirchhoff determinar
el comportamiento, sabiendo que la primera regla de Kirchhoff dice que en un nodo la sumatoria de las corrientes entrantes, es decir, la corriente total que medimos con este amperímetro, debe ser igual a la sumatoria de las corrientes salientes, que van a ser las que circulen por R1 y por R2. Entonces también vamos a tomar esas intensidades. Vamos a la práctica entonces. El primer punto ya de nuestras mediciones nos pide que, previo a conectar los elementos estos resistivos a la fuente de alimentación, con un multímetro le midamos la resistencia equivalente a cada uno de los tres circuitos. Aquí, en el que tenemos identificado para el circuito 1, que es el que está representado a la izquierda, tenemos el multímetro seleccionando la opción de medición de resistencia, y con dos puntas de prueba que los otros días vimos cuando estudiamos el multímetro, tocamos los dos extremos de la resistencia, y si tenemos seleccionada la escala adecuada, nos da en el display el valor de esa resistencia. Cuando teníamos una sola era una resistencia de 500 ohm. Cuando nos mudábamos al circuito que íbamos a ensayar, al poner dos resistencias en serie, es esta configuración que tenemos en el esquema central, en donde si ponemos las dos resistencias en serie, la resistencia equivalente era igual a la suma de ambas, los 1000 ohm que nos está marcando el multímetro. Y finalmente, si las poníamos en paralelo y conectábamos el multímetro al paralelo de la resistencia, íbamos a medir la resistencia equivalente de ese conjunto, que nos daba los 250. ¿Se acuerdan de esos cálculos que los estuvimos revisando recién? Si retrocedemos un poco, aquí teníamos una resistencia eran 500 ohm, dos resistencias eran 1000, dos resistencias en serie, por supuesto, y dos resistencias en paralelo eran 250. Hechas esas mediciones, pasamos a armar los circuitos y a tomar todas las mediciones para completar esta tabla que tenemos aquí. En esta tabla, a ver, los otros días teníamos tablas de valores calculados. Acá tenemos una tabla de valores medidos. ¿Qué es lo que vamos a indicar? ¿Cuáles son en esta tabla para el circuito 1, que era una sola resistencia, el circuito 2, que eran dos resistencias, el circuito 3, que eran dos resistencias en paralelo? ¿Cuáles son los instrumentos que hemos utilizado? ¿Qué vamos a utilizar? Si volvemos a la tablita de instrumentos, teníamos el instrumento 1 era el amperímetro, el instrumento 2 era el voltímetro, el instrumento 3 era el frecuencímetro. En cada uno de estos circuitos vamos a usar los tres instrumentos, es decir, el 1, el 2 y el 3. El 1 era el amperímetro, el 2 era el voltímetro, el 3 era el frecuencímetro. ¿Por qué los indicamos? Porque si estuviéramos en el laboratorio y no tuviésemos tiempo de tomar todos los datos de nuevo de los instrumentos, acá sabiendo cuáles son los que hemos utilizado según esta indicación, después ustedes en su casa, cuando tienen que completar el informe, van a la tabla de instrumentos y vuelven a ver los datos. Para el multímetro que hemos utilizado para medir las resistencias, no tenemos los datos de la clase, de la exactitud, ni del alcance de medición, porque es un instrumento bastante especial. Entonces indicamos solo la resistencia sin afectarla de error alguno. Recuerden, cuando era una sola resistencia, ¿cuántos ohm tenía? 500. Cuando eran dos resistencias en serie, ¿cuántos ohm medimos recién? 1000. 1000. Y cuando eran dos resistencias en paralelo, 250. Es decir, son los tres valores que hemos obtenido de aquí, de estas tres mediciones que hemos hecho de los juegos de resistencias conectadas en serie, en paralelo o una sola. ¿Qué vamos a hacer ahora? Desgraciadamente, el software que ahí hemos conseguido para hacer estos ensayos nos representa circuitos de corriente continua. No obstante eso, como se trata de circuitos resistivos puros, recuerden que los circuitos resistivos puros en corriente alterna se comportaban de la misma manera que los circuitos resistivos puros en corriente alterna. Es decir, en continua y en alterna no hay diferencia mientras el circuito sea resistivo. Ahora, si le conectamos inductancias o capacitancias, la cosa cambia. Entonces, no vamos a tener cómo medir frecuencia en este circuito, pero nosotros sabemos que está garantizado que nuestro sistema de corriente alterna es de 50 Hz. Entonces, cargamos directamente esos valores olvidándonos de que los podamos medir. Si estuviéramos en el laboratorio, sí conectaríamos el instrumento y lo podríamos determinar. Acá vamos a hacer de cuenta que tenemos los 50 Hz. Después, cuando pasemos a los circuitos de RLC, vamos a usar unas planillas de cálculo diferentes en donde vamos a poder ver
la medición de frecuencia, que acá la damos por supuesta. Ahora, una vez que tenemos armados esos circuitos, a cada uno de ellos le vamos a aplicar 220 volts. Y vamos a medir que la tensión aplicada sean los 220 volts. Entonces, si tomamos la medición con el voltímetro respectivo, vamos a tener un error garantizado. ¿Se acuerdan cuál era el error del voltímetro para cada una de las mediciones que vayamos a tomar sin importar el valor de tensión que estemos tomando? 0,015. No, del voltímetro era más o menos 6. 6. Más o menos 6 voltios. Entonces, el error va a ser siempre el mismo. De ahí en más, si yo tomé una lectura exacta de 220, una lectura de 220 cuando hice el ensayo, es 220 más menos 6. Si en lugar de 220 tomé 150, es 150 más menos 6. Es decir, el error es siempre el mismo. Y ahora sí tenemos que ir ya a nuestros circuitos prácticos, aplicarle los 220 voltios, que los vamos a estar midiendo en cada caso con un error de más o menos 6, y ver qué pasa con la corriente total que circula en cada uno de esos circuitos. Entonces, para eso vamos a utilizar una herramienta, un software de simulación de circuitos que se llama Crocodile, que lo pueden descargar ustedes de internet y les permite armar estos circuitos como lo tenemos representado acá, en donde tenemos, acá hago la salvedad de nuevo, este software es solo para corriente continua, pero como estamos analizando un circuito resistivo puro, no nos afecta eso porque se comporta de la misma manera corriente alterna y corriente continua, los circuitos resistivos. Entonces vamos a suponer que esta batería que está representada acá, que dice tener 220 volts, es una fuente de corriente alterna, y que esa fuente de corriente alterna es de 50 Hz. A partir de ahí tenemos un interruptor para accionarlo al circuito. A la salida del interruptor, en paralelo con la fuente y en paralelo con la resistencia de 500 ohms, tenemos el voltímetro con el que vamos a tomar esa medición de 220 más menos 6, y en serie con la resistencia un amperímetro con el que vamos a medir la corriente que consume esa resistencia. ¿Se entiende el circuito básicamente? Sí, profe. Bien. Accionamos el interruptor. Automáticamente, fíjense, cuando accionamos el interruptor con el mouse, el voltímetro pasa a registrarme los 220 volts de la fuente, más menos 6, porque tenemos un error dada la exactitud, y la resistencia de 500 ohms comenzó a consumir 0,44 amperes. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nos mudamos nuevamente al trabajo práctico, acá estamos registrando 0,44 amperes. Esa medición de 0,44 amperes va a estar afectada de un error de medición propio de la exactitud o de la clase de exactitud del instrumento. ¿Cuál era el error que íbamos a tener en las mediciones que estamos tomando con ese amperímetro, que es el que habíamos seleccionado en la clase pasada? 0,015. Así es. Entonces, en ese caso, lo que vamos a tener ahí es un más menos 0,015. Y cualquier medición que tomemos con ese mismo amperímetro va a estar afectada del mismo error. Entonces, más allá del valor que estemos registrando, ya sabemos cuál va a ser el error. Si conectáramos un batímetro, aquí estaríamos obteniendo, con una medición adecuada, la potencia. Pero como no le estamos conectando un batímetro, lo vamos a calcular en base a los valores medidos. ¿Cuáles son para este circuito 1? Que acabamos de ensayar, los dos valores que nos permiten obtener la potencia total del circuito. ¿A qué era igual potencia eléctrica? Al voltaje por la corriente. A la tensión por la corriente, es decir, los 220 volts aplicados multiplicados por los 0,44 amperes circulantes. ¿Cuánto nos está dando eso? 96,8 vatios o 96,8 watts. Si volvemos al circuito que estamos ensayando, el software este nos permite
sobre cada instrumento ver lo que está ocurriendo. Es decir, si nos paramos sobre el rectangulito rojo que aparece en cada instrumento o en cada elemento, nos dice, por ejemplo, en este caso, la fuente está con 220 volts y suministrando 439 miliamperes. 439 miliamperes es, redondeando, 0,44 amperes, lo que estamos midiendo acá en el amperímetro. Y si nos paramos sobre la resistencia, nos dice que la resistencia en este momento con 439 miliamperes o 0,439 o 0,44 amperes está disipando, ahí les dice 96,4 watts. Entonces, indirectamente nos está permitiendo obtener la potencia más allá de que no estemos conectando un batímetro puntualmente. ¿Preguntas respecto de este ensayo? Sería mucho más gráfico si tuviéramos todo esto cableado, un instrumento en la mano, el voltímetro, el amperímetro al lado, la resistencia al lado, un interruptor para conectar y desconectar, pero bueno, aquí lo estamos haciendo de manera simulada y por lo menos nos da los valores que nos hacen falta. El próximo circuito que tenemos que ensayar ahora es, con los mismos 220 volts de alimentación, un circuito con dos resistencias en serie, a las que vamos a ver qué corriente nos permiten circular. Tenemos armado, y yo les voy a compartir también en el aula virtual, este sería el circuito, la misma fuente de alimentación, el mismo interruptor, el mismo voltímetro, el mismo amperímetro, pero en lugar de tener una sola resistencia, tenemos dos conectadas en serie. Y a cada una de esas resistencias le conectamos un voltímetro adicional en sus bornes para medir las caídas de tensión parciales. ¿Por qué? Porque esto nos va a ser útil para demostrar el cumplimiento de la segunda regla de Kirchhoff. Encendemos el interruptor, aparecen los 220 volts a los bornes de salida de la fuente, pasan a circular 0,22 amperes por las dos resistencias en serie, y el producto de esos 0,22 amperes por 500 ohms de cada una de las resistencias nos da 110 volts de caída de tensión en cada una de las resistencias. ¿Por qué? Porque ambas resistencias tienen el mismo valor de 500 ohms, por ambas circula la misma intensidad de 0,22 amperes o 220 miliamperes, y si a esos 0,22 amperes lo multiplico por 500, ¿cuánto nos da? 110. 110 volts de caída de tensión en la resistencia 1, más 110 volts de caída de tensión en la resistencia 2, ¿cuánto es 110 más 110? 220. Esa es la suma de las caídas de tensión en las dos resistencias, que debe ser, según la segunda regla de Kirchhoff, igual a la suma de las tensiones aplicadas. ¿Cuánto es la tensión aplicada? 220 volts. Entonces ahí estamos demostrando el cumplimiento de la segunda regla de Kirchhoff. Nos vamos a nuestro circuito y asentamos nuestros datos, circulan 0,22 amperes. ¿Cómo podríamos calcular la potencia? ¿Cómo se calculaba la potencia? Tensión, que son los 220 volts de alimentación, por 0,22 amperes circulando. 220 por 0,22. 48,4. 48,4, exactamente. Si nos venimos al ensayo que estábamos haciendo nuevamente, nos vamos acá. Recuerden que cuando nos paramos sobre un determinado elemento nos deja ver sus magnitudes asociadas. Tenemos en la resistencia 1, con esos 0,22 amperes, 24,2 watts, y en la resistencia 2, 24,2. La suma de las potencias de ambas resistencias nos está dando los 48,4 que acabamos de registrar. Entonces, tenemos verificada también la potencia. Y finalmente nos vamos a mudar al tercer circuito, que en la práctica implicaría hacer cambio de cables. Acá es simplemente abrir otro de los circuitos que ya están proyectados. Le vamos a aplicar al circuito 3, que eran dos resistencias en paralelo, el valor de 220 volts. Acá tenemos el circuito, la misma fuente de alimentación, el mismo interruptor, el mismo voltímetro y el mismo amperímetro de corriente total. Pero en lugar de ir a dos resistencias en serie, ahora vamos a dos resistencias en paralelo, cada una con un amperímetro auxiliar para medir sus corrientes parciales.
Encendemos el interruptor, aparecen los 220 volt más menos 6 que estamos midiendo con el voltímetro. El amperímetro de corriente total pasó a darnos 0,88 amperes. Recordemos que ahí vamos a tener un error de más o menos 0,015, según habíamos visto recién. Y cada resistencia está consumiendo 0,44 amperes. Recuerden esto, esas dos corrientes parciales nos van a servir para, por ejemplo, en este nodo que tenemos representado arriba, a ver, ponemos el puntero para que sea más fácil de visualizarlo. En este nodo que tenemos aquí arriba, la suma de las corrientes entrantes. ¿Cuáles son las corrientes entrantes? Los 0,88 amperes que llegan desde la fuente deben ser necesariamente igual a la suma de las corrientes salientes. ¿Cuáles son las corrientes salientes? Los 0,44 que salen por cada una de las resistencias. 0,44 más 0,44, 0,88. Es decir, estamos demostrando el cumplimiento de la primera regla de Kirchhoff. El otro dato que podemos ver es que en cada resistencia, si nos paramos allí, tenemos 96,8 watts. Entonces, ¿qué quiere decir? Si cada una de las resistencias consume 96,8 watts, el total va a ser 2 por 96,8. Entonces, vamos a poder verificar en las mediciones que estamos haciendo. Recuerden acá que teníamos, la corriente total era 0,88 amperes. ¿Cómo puedo calcular acá la potencia total que está consumiendo el circuito? 220 por 0,88. ¿Cuánto es 220 por 0,88? 193,6. 193,6. Si nos volvemos al circuito, 193,6 debe ser un valor parecido a este 96,8 que tenemos en la resistencia de la derecha, más el 96,8 que tenemos en la resistencia de la izquierda. Entonces ahí estamos verificando que las potencias totales consumidas por ambas resistencias en conjunto al estar en paralelo serían iguales a la que acabamos de calcular acá como producto de la tensión total, de la tensión aplicada de 220 volts por la corriente total de 0,88 amperes. Entonces, ahí tenemos todas las mediciones tomadas correspondientes a los circuitos resistivos puros. Que si tratamos de grabar esa imagen en la mente y nos volvemos hacia atrás a los cálculos que hicimos la semana pasada, ¿qué vemos? Que para los tres juegos de resistencias aplicando 220 volts tenemos las mediciones de corriente que esperábamos y las potencias que esperábamos, que habíamos calculado la semana pasada, ahora ya verificadas sobre los circuitos que estamos ensayando. ¿Duda con respecto a esto? No. Perfecto. Vamos a hacer ahora esto que vamos a hacer en este momento ya es sacar conclusiones respecto de las mediciones que hemos tomado. ¿Por qué? Porque el punto 5 del trabajo práctico nos pide que indiquemos en la tabla de resultados de valores medidos todo lo que hemos registrado recién. Es eso que acabamos de hacer. Después nos dice, a partir de uno de los circuitos ensayados, demostrar el cumplimiento de la ley de Ohm. Entonces recordemos esto, si nosotros nos venimos, por ejemplo, al más simple de todos, al primer circuito, cuando yo lo enciendo, aplico una tensión de 220 volts, que la mido con nuestro voltímetro, y sobre una resistencia de 500 ohm, vemos que circula una corriente de 0,44 amperes. Entonces, ¿cómo podemos hacer la demostración de la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que la corriente I, es igual a la tensión B aplicada dividido la resistencia equivalente del circuito. En este caso era 220 volts dividido la resistencia que era 500, que ¿cuánto nos daba eso? 0,44 amperes. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Demostrando el cumplimiento de la ley de Ohm con uno de los circuitos. Lo podríamos haber hecho con cualquiera de ellos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Después nos dice,
En el circuito que corresponda, demostrar el cumplimiento de la primera regla de Kirchhoff. ¿Cuál era la primera regla de Kirchhoff? La que hablaba de los nodos en los que tenemos más de dos conductores conectados, por ejemplo en este circuito, donde tenemos un conductor por el que llega corriente, dos conductores por los que salen corriente. La primera regla de Kirchhoff nos decía que en este nodo, la suma de las corrientes entrantes, que es 0,88 amperes, debe ser igual a la suma de las corrientes salientes, que es 0,44. Entonces acá lo que debíamos hacer, debíamos, en función de las mediciones que tomamos en el punto 4H, registrar cuál era la corriente I1, que eran 0,44 amperes, y la corriente I2, que eran 0,44 amperes, y ahora demostrar el cumplimiento de la primera regla de Kirchhoff, que decía, corriente entrante, 0,88. Corrientes salientes, ambas, 0,44. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar acá? Estas corrientes salientes eran dos corrientes, porque eran, recuerden esto, dos resistencias en paralelo, 0,44 en una, 0,44 en la otra. Entonces, si hacemos el análisis, esto nos da que corriente entrante igual a 0,88 igual a dos corrientes salientes, que son 2 por 0,44 igual a 0,88. Es decir, allí estamos demostrando el cumplimiento de la primera regla de Kirchhoff. Después de eso, pasamos al circuito que corresponda para demostrar el cumplimiento de la segunda regla de Kirchhoff. La segunda regla de Kirchhoff es la que hablaba de la sumatoria de las corrientes entrantes y de la sumatoria de las tensiones aplicadas y de las caídas de tensión en las cargas. Es decir, es para circuito serie. Si nos venimos al circuito serie, teníamos una tensión aplicada de 220 volts que se repartía en dos resistencias que producían caídas de tensión de 110. Entonces la lógica es la misma. Tenemos 220 volts aplicados que nos llevan a 110 volts de caída de tensión en una resistencia y 110 volts de la caída de tensión en la otra resistencia. Entonces, las tensiones aplicadas, 220 volts, igual a la suma de V1 más V2, que no es ni más ni menos que 110 más 110, igual a 220 volts. Entonces allí, con estas expresiones rápidas, estamos demostrando, en base a estas mediciones de corrientes parciales para la primera regla de Kirchhoff, y de tensiones, caídas de tensiones parciales para la segunda regla de Kirchhoff, estamos demostrando el cumplimiento de estas leyes. Entonces hemos demostrado ley de Ohm, primera regla de Kirchhoff, o primera ley de Kirchhoff, y segunda regla de Kirchhoff. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, ninguna duda. Bien. Ahora vamos a ir a ver cómo se comportan dinámicamente los circuitos. Esto ya no forma parte de la guía del trabajo práctico que ustedes deben presentar. Es decir, son variaciones que le vamos a aplicar. Si estuviésemos en el laboratorio, haríamos estas pruebas en la práctica, experimentalmente, para ver cómo responden los circuitos a variaciones de parámetros. ¿Qué vamos a hacer? En el circuito 1, vamos a ver cómo varía la intensidad en función de la tensión aplicada o de la resistencia conectada. Recuerden esto, ahí aplica la ley de Ohm, que nos dice que la tensión de un circuito es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. ¿Qué quiere decir? Si crece B, debe crecer I. Si crece R, debe decrecer la corriente porque R está en el denominador. Vamos a hacer una prueba acá en este circuito. Si nosotros
hacemos clic sobre la tensión aplicada, acá nos habilita un panel arriba a la izquierda donde podemos cambiar los valores de tensión. ¿Qué pasaría si yo en lugar de 220 volts le aplico 440, es decir, el doble? ¿Qué debería ocurrir según la ley de Ohm con la intensidad que circularía por la resistencia de 500 ohm? Debería ser el doble también. Debería ser el doble. Pasamos de 0,44 amperes a 0,88 amperes. Y si ahora con esos 440 volts, en lugar de la resistencia de 500 ohm, que me paré sobre la resistencia de 500 e hice clic y me habilitó el mismo panel para la resistencia, ¿qué pasa si le duplico el valor de la resistencia? Disminuye a la mitad el valor de la tensión. Debería disminuir. Perdón. Exacto. Entonces, ¿qué ocurrió? Dupliqué la tensión, se duplicó la corriente. Dupliqué la resistencia, bajó a la mitad la corriente y volvimos a tener la misma corriente que antes. Es decir, al doble de resistencia, el doble de tensión hace que circule la misma corriente. Y de ahí en adelante podemos cambiar los valores a lo que nosotros querramos. ¿Qué pasa si a la resistencia le ponemos 0 ohm? Es grave. Acá arriba nos lo está marcando en rojo. ¿Qué quiere decir? 0 ohm es un valor peligroso. ¿Por qué? Porque fíjense, están circulando 419 amperes. Para que ustedes se den una idea, un caloventor o una estufa eléctrica común de esas que se usan en las casas, normalmente consumen corrientes de 10 amperes. Que circulen 400 quiere decir que es el equivalente a tener 40 caloventores conectados juntos. Fíjense, la fuente de tensión, más allá de que yo la seteé en 440 volts, me está dando 21 volts. ¿Por qué? Porque los propios cables están produciendo una caída de tensión enorme y hacen que el circuito se esté deteriorando. ¿Por qué? Porque estos 419 amperes, ya vamos a ver cuando empecemos a estudiar instalaciones eléctricas, lo que hacen es recalentar los cables y hacer que se fundan directamente. Entonces, hemos puesto casi como lo que se llama en cortocircuito nuestro circuito de ensayo y lo estamos dañando. Si esto estuviera ocurriendo en la práctica en el laboratorio, se habría quemado el fusible de salida de la fuente de alimentación, que es una protección que tiene para que no se queme ante una sobrecarga. Dicho eso, cerramos este circuito porque nos vamos a mudar a los otros ensayos que estamos haciendo. Ahora vamos a ir al circuito 2. ¿Qué vamos a hacer en el circuito 2? Vamos a ver cómo varía la intensidad que circula, recuerden, el circuito 2 es un circuito serie, cómo varía la intensidad total que circula y las caídas de tensión parciales en función de la tensión aplicada y de las resistencias conectadas en serie, que ahora son 2 en lugar de 1. Entonces nos vamos a la resistencia serie. ¿Qué pasa si le duplicáramos la tensión? En lugar de 0,22 amperes, ¿cuánto pasaría a circular? ...0,44 amperes, el doble, digamos, porque antes teníamos una resistencia, digamos, tenemos una resistencia equivalente de 500 más 500, es decir, de 1000 ohm, por ende la corriente total va a ser siempre tensión aplicada dividido resistencia equivalente. Ahora, ¿qué pasa si yo modifico una de las resistencias? ¿Qué se imaginan? La caída de tensión de la segunda va a cambiar. Claro. Vamos a tener dos efectos. Por un lado, antes que nada, se va a modificar la corriente. En lugar de 0,44 amperes va a pasar a haber otro valor. ¿Por qué? Porque la corriente es tensión sobre resistencia equivalente. Si yo cambio una de las resistencias, cambia la resistencia equivalente. Si le pongo 1000, pasé a tener una resistencia equivalente de 1500. Por ende se redujo la tensión a 0,29. Pero la corriente, pero esa corriente de 0,29 multiplicado por 1000 me da 290 y chirola de volt. Y esa corriente de 0,29 multiplicado por 500 ahora me da 147 volt. ¿Qué quiere decir eso? La suma, las dos tensiones parciales ahora no son iguales. ¿Por qué? Porque igual corriente en resistencia de distinto valor produce distinta caída de tensión. Recuerden, la caída de tensión es corriente por resistencia.
0,29 por 1000 es 290, 0,29 por 500 es 147. Pero lo importante es que la suma de 293 más 147, ¿a qué es igual? A los 440 volt de alimentación. Si yo a los 440 los vuelvo a 220, mi corriente ahora es de 0,15, porque es 220 dividido 1500, y 0,15 por 1000 me da 147, 0,15 por 500 me da 73,3, la suma de 147 más 73,3, que acá me aparecen los decimales de por medio, me lleva a un valor aproximadamente igual a los 220 volts aplicados. ¿Qué pasa si de repente a la segunda resistencia también la subo 1000? Volví a tener mis 110 volt y 110 volt, porque las dos resistencias son iguales, pero ahora con una corriente de 0,11 amperes, que es la mitad de lo que teníamos inicialmente, que era 0,22, cuando teníamos las dos resistencias en 500 ohms. Es decir, podemos ver cómo se comporta cada uno de los parámetros en función de los otros, en la medida que los vayamos modificando. Cerramos, porque total ya queda terminado, y nos vamos a ver qué nos pide después. Para el circuito 3, que eran dos resistencias en paralelo, queremos ver cómo varían las intensidades parciales de cada resistencia y la intensidad total, que era la suma de las dos parciales, en función de la tensión aplicada y de las resistencias conectadas en paralelo. Vamos al circuito. Teníamos una corriente total de 0,88 distribuida en dos corrientes parciales de 0,44. ¿Qué pasa si duplico la tensión? Subimos a 1,76 amperes totales, que son la suma de 0,88 de la resistencia R1 más 0,88 de la resistencia R2. ¿Qué pasa si modificamos una de las resistencias y la duplicamos? La corriente total se reduce y las corrientes parciales se dividen de manera inversa a las resistencias. Es decir, recuerden, yo los otros días creo que les dije, y si no se lo digo ahora, la corriente eléctrica es bastante parecida a nosotros. Busca cumplir su función, desarrollar la tarea encomendada, siempre por el camino más fácil. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo le aplico 220 volts a las dos resistencias acá en paralelo, ¿por dónde circula más corriente? Por la resistencia que tiene menos valor, por la de 500. Circulan 0,88. Por la de 1000 circulan 0,44. ¿Por qué? Porque le es más fácil, recuerden, la resistencia es el parámetro de estos elementos que se opone a la circulación de corriente. Mientras más grande la resistencia, más chica la corriente que circula. Mientras más chica la resistencia, si acá la bajamos a 250, más grande todavía la corriente, es decir, los 2,2 amperes totales que le estamos dando a nuestro circuito se reparten 1,76, la mayor parte en la resistencia de 250, 0,44 en la resistencia de 1000. ¿Se entiende la lógica del comportamiento de este circuito? Sí, profe, se entiende. Todo este análisis que estamos haciendo lo podemos plantear matemáticamente, analíticamente, o si ustedes se descargan este simulador de circuitos y arman estos circuitos o toman los que yo les voy a publicar en el aula virtual, pueden entrar a hacer todos estos ensayos y verificar el cumplimiento de los cálculos matemáticos que puedan hacer. Bien, terminado este punto, avanzamos y nos vamos al ensayo de los circuitos experimentales mixtos, resistivos, inductivos y capacitivos. El primero que vamos a analizar es el circuito serie. ¿Qué poníamos en serie? Esa resistencia equivalente que habíamos calculado los otros días. Retrocedamos un poquito. Aquí habíamos hecho los cálculos. Teníamos el circuito RLS serie, en donde teníamos una resistencia de 375 ohms, una reactancia inductiva de 439,82 ohms y una reactancia capacitiva de 397,89 ohms. Puestas en serie, puestas en paralelo. Cuando las poníamos en serie, habíamos dicho que teníamos una magnitud que era la impedancia equivalente, que se calculaba con una expresión que vimos cuál era,
en función de la tensión aplicada y la impedancia equivalente, teníamos una corriente total que circula por los tres elementos en su conjunto, y esa corriente total multiplicada por la resistencia, por la reactancia inductiva o por la reactancia capacitiva nos daba las tres caídas de tensiones V sub R, V sub L y V sub C. Entonces, vamos a ver qué mediciones podemos hacer en estos circuitos. Vamos a medir la tensión aplicada, vamos a medir la corriente total, vamos a medir la caída de tensión en la resistencia, en la inductancia y en la capacitancia, y vamos a calcular la impedancia equivalente. Pero acá también vamos a medir la frecuencia. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a usar un simulador en donde tenemos corriente alterna y posibilidad de medir frecuencia. Entonces, acá tenemos el mismo circuito que planteábamos recién, la fuente de alimentación con la que le vamos a suministrar 220 volts, vamos a medir la frecuencia, medir la tensión, acá nos está dando por el momento 0 Hz, 0 volt, porque está apagada la fuente, vamos a medir la corriente total y la caída de tensión a los bornes de la resistencia, a los bornes de la reactancia inductiva, a los bornes de la reactancia capacitiva. Acá ya tenemos seteados los valores de resistencia, de reactancia inductiva y reactancia capacitiva en los tres que habíamos visto recién. Entonces, aplicamos 220 volts. ¿Qué estamos viendo? En este momento no tenemos exactamente 50 Hz, tenemos 49,9. Entonces nos mudamos a nuestra tabla y cargamos los 49,9 Hz. Si quisiéramos, podríamos calcular el error, sabiendo que el error de las mediciones de frecuencia iba a ser más o menos el 1,5% del alcance de medición de ese instrumento, que era de 10 Hz, la diferencia entre 55 y 45. Entonces podríamos calcular el error, pero bueno, ya sabemos cómo se calcula, no vamos a gastar tiempo en eso. Tenemos la tensión aplicada y la corriente total. ¿Cuánto es la tensión aplicada? 220 volts. ¿Cuánto es la corriente total? 0,583. Entonces completamos. 220 volts, 0,583 amperes. Y vamos a ver qué nos está diciendo cada uno de estos 3 voltímetros auxiliares respecto de las caídas de tensión en la resistencia, en la reactancia inductiva y en la reactancia capacitiva. 218,64. En la resistencia. 256,43. En la reactancia inductiva. Y 231,98 en la reactancia capacitiva. Y finalmente el práctico nos pide que calculemos la impedancia equivalente. Si nosotros hacemos un poquito de memoria, recordaremos que los otros días habíamos dicho que en un circuito serie la impedancia equivalente es igual a la relación entre la tensión aplicada y la corriente total. Tensión aplicada 220 volts dividido corriente total, que son 0,583. Quien está con la calculadora, ¿qué resultado nos da 220 dividido 0,583? 377,35. 377,35 ohms. Que era un valor que habíamos visto los otros días matemáticamente, se parecía mucho al de la resistencia. Si nos volvemos al trabajo, al circuito experimental que estamos ensayando, ¿qué tenemos? La resistencia 375, la reactancia inductiva 439, la reactancia capacitiva 397. La impedancia equivalente que nos ha quedado acá indicada, 377. ¿Por qué, a pesar de que los tres valores rondan los 400, el resultado nos da algo parecido a la resistencia? ¿Se acuerdan del fenómeno ese? ¿Puede ser que era porque se trata de una suma vectorial? Exactamente. La impedancia equivalente en función de la resistencia y la reactancia era igual a la resistencia al cuadrado más la diferencia entre las reactancias al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Si de repente yo hago que XL sea igual a XC,
el paréntesis se hace igual a 0 y la impedancia me queda raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado. Se transforma en un circuito resistivo puro. ¿Y qué quiere decir eso? Que el comportamiento de la corriente total va a ser el mismo que si yo tuviese solo una resistencia. A ver, volvamos a la presentación para ver si nos falta completar algo. No, aquí ya lo tenemos completo. Entonces, vamos a borrar todo lo que hemos representado, lo vamos a indicar acá. Esto nos estaba dando 377 puntos, ¿se acuerdan cuánto? Bueno, 377 y algún que otro decir. 35. ¿Coma? ¿25? 35. 35, perfecto. Profe, Completo. Sí, pregunta. ¿qué instrumento o qué parte del circuito era el que modificaba la frecuencia? O sea, ¿por qué no da 50 Hz? La frecuencia depende del sistema de alimentación, es decir, cuando estudiemos máquinas de corriente alterna, vamos a ver generadores de corriente alterna, que son todas las máquinas eléctricas que están interconectadas en nuestro país y que en este momento están produciendo toda la energía eléctrica que nosotros estamos consumiendo. La frecuencia depende de la velocidad a la que funcionan esos generadores. Y la velocidad a la que funcionan depende de una serie de regulaciones muy especiales que se hacen, pero puntualmente. ¿Qué quiere decir? Que no tengamos 50 y que tengamos 49,9, quiere decir que están girando a una velocidad de esos generadores un poquitito inferior a la nominal. En determinados momentos, por ahí, ¿por qué? Porque ahora estamos en el horario pico de consumo, entonces las máquinas están trabajando a plena potencia. A las 2, 3 de la mañana, que es cuando nadie consume energía porque todos estamos durmiendo, es posible que nuestra frecuencia esté en 50,1 Hz. Suba un poquito por arriba de los 50, pero eso tiene que ver con el funcionamiento del sistema en general. Es decir, a la frecuencia no te la modifican estas magnitudes que tenemos representadas acá, sino que es propia de la fuente de alimentación. Yo voy, mido la frecuencia en un toma corriente y es la frecuencia que me está dando el sistema, básicamente. Esa era mi duda. Gracias, profe. Bien. Bueno, y ahora volvemos a nuestra presentación y vemos qué nos plantea la experiencia ahora, que nos mudemos al circuito RLC paralelo. En la misma planilla de cálculo que estábamos analizando recién, tenemos otra solapa que es el circuito RLC paralelo, donde tenemos la fuente de alimentación que la vamos a regular en los 220 volts que necesitamos, vamos a medir la frecuencia, vamos a medir la tensión, vamos a medir la corriente total que suministra la fuente y las 3 corrientes parciales que circulan por cada uno de los elementos. De nuevo, con los 375 ohm, con los 439 ohm y con los 397 que habíamos visto para el circuito serie. Aplicamos los 220 volts y tenemos todo de nuevo. Los 49,9 Hz, los 220 volts aplicados, una corriente total de 0,589 amperes. Entonces vamos a completar. Corriente total 0,589 amperes. Tensión aplicada 220 voltios. Frecuencia en Hz 49,9. Y ahora lo que queremos ver es cuánto valen las 3 corrientes parciales. 0,587 en la resistencia, 0,500 en la reactancia inductiva y en la reactancia capacitiva 0,553. Y acá nos encontramos con una situación que los otros días les explicamos, pero si volvemos al circuito, tiene que ver con la primera regla de Kirchhoff. Si yo analizo la primera regla de Kirchhoff, ¿qué me decía? Que en un circuito donde tengo un nodo como este que les estoy marcando acá, la suma de las corrientes entrantes debe ser necesariamente igual a la suma de las corrientes salientes. ¿Cuánto vale la corriente entrante? 0,589. ¿Cuánto valen las 3 corrientes salientes? 0,587, 0,5 y 0,553. Si sumo rápidamente esta, más esta, más esta, ¿cuánto nos está dando? Aproximadamente, número rápido, 1,5 amperes. ¿Cuánto es la total? 0,589. ¿Se cumple la primera regla de Kirchhoff?
para este nodo que tenemos acá? No se cumple. No se cumple, pero cuidado, no se cumple la primera regla de Kirchhoff en corriente continua, como la conocemos, que en corriente continua, sumatoria de las corrientes entrantes a un nodo es igual a sumatoria de las corrientes salientes, suma aritmética. Cuando hablamos de corriente alterna y tenemos circuito resistivo, inductivo y capacitivo, recuerden esto: el cuadrado de la corriente entrante es igual a I sub R al cuadrado más I sub L menos I sub C al cuadrado. Si a este cuadrado lo pasamos del primer miembro al segundo miembro, ¿qué nos queda? Corriente entrante o total es igual a la raíz cuadrada de la corriente resistiva al cuadrado más I sub L menos I sub C al cuadrado. Recuerden esto, que la suma es vectorial. Entonces, I sub L e I sub C se restan, por eso la corriente total es 0,589, I sub L e I sub C, que son valores bastante parecidos, se restan, nos dan un valor próximo a 0, que nos lleva a que la corriente total de 0,589 sea muy parecida a la corriente resistiva, que es de 0,587. ¿Se acuerdan de ese análisis? Bien. ¿Qué nos queda por hacer ahora? Calcular la impedancia equivalente. En un circuito RLC paralelo, la impedancia equivalente se calculaba como la tensión aplicada dividido la corriente total. Tensión aplicada 220 volts dividido corriente total 0,589. La dueña de la calculadora, 220 dividido 0,589. 373,51. 373,51. Fíjense, la impedancia me da un valor muy parecido al de la resistencia. Si volvemos al circuito que estábamos analizando, tenemos una resistencia de 375 y una impedancia de 373,5. Cuando la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva rondaban los 400. ¿Por qué? Porque las reactancias entre sí se compensan, se anulan mutuamente. Entonces, el circuito nos termina dando como resultado algo parecido a un circuito resistivo puro. ¿Dudas con respecto a esto? No, profe. Nos estaba dando 370 y ¿cuánto la impedancia para que la volvamos a cargar? Que la borré recién sin querer. 373,51. Así les queda registrada por si después van a la grabación de la clase para que tengamos todos los valores completos. Bueno, ¿qué nos pide ahora el trabajo práctico en el punto 7? A partir de todos estos valores medidos en el punto 6 para los circuitos RLC serie y paralelo, demostrar el cumplimiento de la ley de Ohm. Cuidado, que si acá tenemos que hacer una aclaración, es la ley de Ohm en corriente alterna. En corriente alterna, ¿qué dice la ley de Ohm? Que la corriente circulante va a ser directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la impedancia equivalente. Entonces, en el cálculo que habíamos hecho recién, por ejemplo, para el circuito RLC serie, teníamos 220 volts divididos la impedancia equivalente de 377,35, que nos daba el valor que habíamos calculado, que eran los 0,583 amperes.
¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, el punto B nos dice, a partir de los valores medidos, según el punto 6, demostrar numéricamente la primera ley de Kirchhoff. ¿Qué era la primera ley de Kirchhoff? La de las corrientes entrantes y corrientes salientes. Recordando también en este caso que se trata de en corriente alterna. O sea, no nos olvidemos de ese detalle. Y acá, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que a la primera regla de Kirchhoff la vamos a poder medir o verificar en el circuito paralelo. Entonces, en ese circuito paralelo la corriente total era igual a, se lo escribo yo después, total ustedes lo ponen como corresponde en el informe, a la raíz cuadrada de la resistencia elevado al cuadrado más la diferencia entre XL y XC también elevada al cuadrado. Es decir, esos dos que hemos puesto acá, este sería un superíndice y este otro 2 también sería un superíndice, un exponente. De esa manera demostramos el cumplimiento de la primera regla de Kirchhoff en circuitos RLC de corriente alterna. Y después, el punto C nos dice que también demostremos el cumplimiento de la segunda regla de Kirchhoff, nuevamente, en corriente alterna. Y en ese caso tenemos que ir al circuito serie, que nos decía que la tensión aplicada era igual a la raíz cuadrada de la tensión B sub R al cuadrado más la diferencia entre B sub L y B sub C también al cuadrado. Estos números 2 que les he puesto acá, recuerden, serían exponentes, nada más que para escribirlo rápido lo planteamos de esa manera. Entonces, con esa expresión demostramos el cumplimiento de la segunda regla de Kirchhoff en el circuito serie, por ejemplo. ¿Dudas con respecto a esto? ¿Se entiende? Bien, hacemos un repaso rápido. Este documento que les estoy compartiendo en este momento es la guía del trabajo práctico, que es la que ya hemos publicado la clase pasada, donde ustedes van a tener que cargar la fecha de presentación, que recuerden tienen desde hoy 2 semanas para presentarlo, el nombre de ustedes y su legajo. Acá tenemos la introducción, los objetivos, los elementos que íbamos a utilizar. Cada hoja en el pie de página tiene el espacio para que firme cada una de las hojas, porque esta presentación es individual. Respecto de las experiencias, el punto 1, que era el cálculo de los circuitos resistivos, y todos los valores que habíamos calculado la semana pasada. Respecto de los circuitos RLC, tanto serie como paralelo, todos los valores que calculamos la semana pasada. La parte que corresponde a la selección de instrumentos, que nosotros hemos trabajado solamente con la línea 1, 2 y 3, con el amperímetro, voltímetro y frecuencímetro, y pasamos al punto 4, que son las experiencias ya medidas con resistencias variables, que es la primera parte de la clase de hoy, donde tomamos todas las mediciones que están en esta tabla, demostramos el cumplimiento de la ley de Ohm, demostramos el cumplimiento de la primera regla de Kirchhoff y de la segunda regla de Kirchhoff, para circuitos resistivos puros, en donde la norma es igual que si fuese corriente continua, y después nos vinimos al punto 6 con los circuitos RLC, el serie en la tabla de arriba, las mediciones que tomamos recién, el paralelo en la tabla de abajo, las mediciones que tomamos recién, y el punto 7 de análisis de resultados, que es la demostración de la ley de Ohm que acabamos de hacer en corriente alterna, de la primera regla de Kirchhoff en corriente alterna, y de la segunda regla de Kirchhoff en corriente alterna. Habiendo hecho todas esas demostraciones y habiendo cargado todos los valores calculados y medidos en esta tabla, es decir, que tengamos todos los valores expresados, completados los datos personales del dueño de cada trabajo y la firma en cada hoja, este es el documento que tienen que subir como tarea al aula virtual, en la parte donde les voy a publicar, si no es que ya lo tienen publicado, para subirla de aquí a 2 semanas. Recuerden, el plazo se les vence a las 23:59 del martes 20 de abril para hacer esta presentación. ¿Qué quiere decir eso? Que la semana que viene, cuando arranquemos
Primero vamos a tener la evaluación de seguimiento y luego de la evaluación de seguimiento podemos tener una instancia en donde me planteen todas las dudas que puedan llegar a surgir con respecto a la confección de este informe o el práctico que acabamos de hacer. Dicho eso, vamos a ver cómo se comportan dinámicamente estos circuitos RLC, ya sea en serie o en paralelo, de la misma manera que hicimos recién cuando jugamos con los diferentes valores que le aplicábamos de tensión o de resistencia a nuestros circuitos iniciales, nada más que ahora son los mixtos. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? En el circuito RLC serie, ¿cómo varía la intensidad y las caídas de tensión parciales en función de la tensión aplicada o de las cargas conectadas? Circuito RLC serie era este. Tenemos una corriente total de 0,583 amperes cuando le aplicamos 220 volts. ¿Qué pasa si le aplico 440? La corriente se duplicó. ¿Y qué pasó con las caídas de tensión parciales? Se duplicaron también. ¿Por qué? Porque las caídas de tensión parciales matemáticamente son la corriente total 1,166, 375 para obtener el 437, por 439 para obtener el 512 y por 397 para obtener el 463. ¿Qué pasa si de repente en lugar de 440 le pongo 110 volts? Cae a la mitad de la corriente, recuerden esto, recién teníamos 0,583 y cuando le ponemos 110 cae a 0,292 y también caen las caídas de tensión. Ahora, ¿qué pasa si modificamos los valores de estos parámetros? De la resistencia, de la reactancia inductiva y de la reactancia capacitiva. Veamos. Volvemos a los 220 volts, 0,583 amperes. ¿Qué pasa si en lugar de 375 ohms le pongo 400? De 0,583 la corriente bajó a 0,547. Ahora, ¿qué pasa? A ver, incrementé la resistencia, se redujo la corriente. ¿Qué pasa si incremento la reactancia inductiva? ¿Qué pasará con la corriente? Veamos, en lugar de 439 pongámosle 500. Se redujo un poquito la corriente. Ahora, ¿qué pasaría si la otra reactancia, la capacitiva, también se hace igual a 500? Vuelve a crecer la corriente. Fíjense, teníamos 400 y la corriente era 0,53. Todo me haría pensar que si yo incremento la reactancia XC, incremento la caída de tensión, por ende circularía menos corriente. Pero lejos de circular menos corriente, la corriente creció. Veámoslo de otra manera. Llevemos la reactancia X, la resistencia a 200 ohms, 1,1 amperes. Llevemos la reactancia inductiva a 1000 ohms, 0,49 amperes. Llevemos la reactancia capacitiva a 1000 ohms. ¿Qué va a pasar con la corriente? ¿Crecerá o decrecerá? Crecerá, cancelará la reactancia. Al incrementar las reactancias y hacerlas iguales, se anulan mutuamente. Entonces, fíjense, si yo tenía 1000 ohms y 500 ohms, recordemos esto, vamos a hacer unas anotaciones acá para que nos sirvan de guía. La corriente total es igual a la tensión aplicada dividido la impedancia equivalente. Y la impedancia equivalente es igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo incremento la reactancia inductiva,
se incrementa a ver, equiparémoslas acá. Si pongo las reactancias en 500, ¿con qué me encuentro? Con que la impedancia equivalente es igual a la raíz cuadrada de 200 al cuadrado más 500 menos 500 al cuadrado, es decir, directamente la impedancia es igual a la resistencia. Y circulan 1,1 amperes. Si yo a una de las reactancias la elevo a 1000, se reduce la corriente. ¿Por qué se reduce la corriente? Porque ahora me quedó 1000 menos 500. Entonces tengo 200 al cuadrado más 500 al cuadrado, la impedancia crece. Si incremento ahora la otra reactancia hasta 1000, vuelven a igualarse, vuelve a hacerse cero la diferencia y la impedancia vuelve a ser igual a la resistencia directamente. Es decir, sin importar que yo las iguale, en 1000 y 1000 me da 1,1 amperes. En 100 y 100 me da 1,1 amperes. En 5000 y 5000 vuelve a darme 1,1 amperes. ¿Qué quiere decir esto? El circuito se va a comportar como resistivo puro siempre que la reactancia inductiva sea igual a la reactancia capacitiva, sin importar que valgan 5000 y 5000 o que valgan 1 y 1. ¿Se entiende? Porque lo que importa acá es la diferencia. Y bien, vamos a ver qué más nos pedía la guía. Para el circuito RLC paralelo, que veamos la variación de la intensidad total y las intensidades parciales en función de la tensión aplicada o las cargas conectadas. Y también ver qué pasa si se igualan las reactancias. Entonces nos venimos al circuito paralelo, en donde teníamos una corriente total de 0,58 más las corrientes parciales. Si yo duplico la tensión, se duplica la corriente. Y acá vamos a ver qué ocurre si de repente reducimos la resistencia a 200 ohms. Crece la corriente a 2,2. ¿Qué pasa si incrementamos a 500 ohms la resistencia inductiva? La reactancia inductiva, perdón. Mantenemos más o menos ese valor de corriente. Pero ¿qué pasa si igualamos las dos reactancias? La corriente se hace igual, 2,2 amperes se hace igual a 440 dividido 200, que es 2,2. Fíjense, la corriente resistiva es igual a la corriente total. Y las corrientes reactivas, inductivas y capacitivas son de 0,88, iguales entre ellas. ¿Pero qué pasa entre ellas? En un circuito RLC paralelo, la corriente total era igual a la raíz cuadrada de la corriente resistiva al cuadrado más I sub L menos I sub C al cuadrado. Entonces, va de nuevo, la corriente total de 2,1 amperes es la misma que la corriente resistiva. ¿Por qué? Porque la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva están iguales. Cada una de ellas me da 0,88. 0,88 menos 0,88 en la raíz cuadrada de abajo me da 0. ¿Qué pasa si yo a las dos reactancias las pongo en 1000? Me dan valores de la mitad de lo que teníamos antes, 0,44, pero que siguen siendo iguales, entre ellas se anulan y por ende la corriente total sigue siendo la de la resistencia. ¿Qué pasa si a la reactancia inductiva la pongo en 1 ohm y a la reactancia capacitiva en 1 ohm? Las corrientes son de 440 amperes, pero sin embargo la total sigue siendo de 2,2. ¿Por qué? Porque acá no importa que sea 440 menos 440 o 4 menos 4, lo que juega a la hora de determinar la corriente total es la diferencia entre la corriente inductiva y la corriente capacitiva. Entonces, ¿para qué sirve esto? Todas las cargas eléctricas que tenemos en nuestras casas, todo lo que tenga motores eléctricos, por ejemplo, tienen alta reactancia inductiva. Es decir, vamos a tener en paralelo con las resistencias valores, por ejemplo, de 300 ohms de corriente inductiva. Si yo pongo un valor muy alto de reactancia capacitiva para suponer que es infinita, tengo una corriente total que es mayor a la corriente resistiva.
Y recuerden, habíamos hecho un análisis de que la distribuidora eléctrica, en función de la corriente reactiva que yo consuma, de esta corriente que toma la reactancia inductiva, me puede penalizar y cobrarme una factura más cara. Si yo pongo en mi circuito tantos ohms capacitivos como inductivos tengo, me aparecen dos corrientes iguales, inductiva y capacitiva, entre ellas se anulan y la corriente total que consumo de la red eléctrica es igual a la que consumo mis resistencias. ¿Y cuáles son las resistencias? La resistencia, en general, si yo la conecto a corriente eléctrica, produce calor o luz. Pero ese tipo de potencia es equivalente a la potencia mecánica que desarrolla un motor. Entonces, como resistencia yo puedo representar el calor producido por una estufa eléctrica, la luz producida por una lámpara eléctrica o la potencia mecánica producida por un motor eléctrico. Entonces, de este modo, toda la corriente que consumo se destina a potencia útil y las energías reactivas o potencias reactivas en juego entre la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva se anulan mutuamente. ¿Alguna duda con respecto a esto? Ya me animo a vaticinar la respuesta. Sí, todo. O lograron entender algo. Profe, en el cálculo de la I total, Sí. ¿no tendría que ser primero la capacitancia menos la inductancia? Puede trabajarse de cualquiera de las dos maneras por una cuestión muy simple. Lo que lleva a la diferencia o al cálculo real, recuerda esto, corriente total igual a raíz cuadrada de, yo puse I sub R cuadrado más I sub L menos I sub C al cuadrado. Sin importar cuál de ellos es mayor, si el resultado me diera negativo, al estar elevado al cuadrado se termina siendo positivo. Entonces da lo mismo restar I sub L menos I sub C que I sub C menos I sub L. Porque sin importar qué signo obtenés en la resta, al elevarlo al cuadrado se hace positivo y se terminó el problema. Pero sí, la ecuación real, tomando los signos que convencionalmente se adoptan para corriente capacitiva e inductiva, debería ser I sub C menos I sub L. Pero eso no altera el resultado. Genial. Entonces, siguiendo a la próxima pantalla, las condiciones del trabajo para aprobación de este trabajo práctico. Presentar de manera individual la guía del trabajo práctico número 1 suministrada a la clase anterior, debidamente completada, es decir, con toda la información personal de ustedes, con toda la información de los cálculos, con toda la información de las mediciones y con toda la información de las demostraciones que les ha pedido. Y firmada en cada una de las hojas por el estudiante que la esté presentando. Eso tiene que subirse al aula virtual, preferentemente en formato PDF, pero de nuevo pueden ser fotos en JPG, sacadas con el celular, lo más prolija posible y de lo más cerca posible para que yo pueda ver el contenido. Ordénenmelas con un número orientativo, página 1, página 2, página 3, y lo suben de ese modo, hasta el martes 20 de abril a las 23:59. Allí vence el plazo y el que no se escondió, se jodió, decía el chiste. Dicho, Profe, una consulta. Con respecto a qué es lo que hay que dejar escrito, sí, es completar de la misma forma que lo fuimos haciendo con usted y eso solamente. exactamente. Perdón, he dejado de compartir la pantalla, pero ahí se las comparto nuevamente para que vayamos al documento. Recuerden, la guía del trabajo práctico es este documento que repasamos recién, en donde lo van siguiendo paso a paso. Esto es lo que deben presentar completo y firmado. Acá completar los datos que calcularon los otros días, acá completar los datos que calcularon los otros días, acá completar los datos de los 3 instrumentos que hemos tomado como útiles, acá completar los datos de las mediciones, sobre estas líneas de puntos sacar las conclusiones que correspondían a la ley de Ohm y leyes de Kirchhoff para los circuitos resistivos puros, completar los datos de las mediciones que hicimos recién acá para circuito RLC, serie y paralelo, y sacar las respectivas conclusiones. Hecho todo eso, le ponen la firma, sacan la foto y es lo que suben. Es completar esta guía tal cual está planteada. ¿Se entiende?
Sí, Sí, profe. Bueno, dicho eso, entonces damos por terminada la clase. Salvo que tengan más dudas, los despido hasta la semana que viene. La semana que viene, recuerden, nos conectamos a las 21:30 lo más puntualmente posible para hacer la evaluación de seguimiento. Terminada la evaluación de seguimiento, podemos sacar dudas de este trabajo práctico y si no, arrancamos clases ya de instalaciones eléctricas. Dicho todo eso, les agradezco la paciencia y les deseo buenas noches y nos vemos la próxima semana. Chao, profe, gracias.